Hola, muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos al programa Actualidad a Debate, que cada semana llevamos puntualmente a sus hogares y en los que debatimos temas que pueden ser de su interés desde el punto de vista más cercano de las personas, de los políticos y políticas que nos representan en nuestro municipio, en la provincia de Jaén, y queremos conocer su punto de vista sobre temas que ahora les vamos a plantear, pero pasamos rápidamente a presentarles a las personas que nos acompañan esta semana. Francis López Ruano, Izquierda Unida Andújar, secretario provincial del PC. Bienvenido, Francis, nuevamente, y muy contento de que nos vuelva a acompañar. Muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Pues muchísimas gracias también por acompañarnos, en este caso a Juan Clemente del Partido Socialista PSOE de Úbeda. Juan ya llevaba mucho tiempo, ya nos lo decía, del año pasado, sin acompañarnos, pero bueno, en este 2023 nos volvemos a encontrar y encantado. Encantado de estar en la ciudad hermana. Muchísimas gracias también en este caso a Pedro Molina, que viene desde Ciudadanos Vejíjar. Pedro, contento de que estés con nosotros otra vez. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, le damos la bienvenida por primera vez, en este caso, a Enrique Mendoza, que viene del Partido Popular de Linares, que esperemos que sea la primera de otras muchas, porque se encuentre a gusto con nosotros. Bienvenido, Enrique. En primer lugar, buenas tardes, gracias por la bienvenida y estoy seguro que en el futuro nos veremos más veces. Estupendo. Bueno, pues vamos a abordar aquellos temas que, como decimos, puedan interesarle a todos ustedes que mediáticamente están en el candelero. Dejábamos sobre la mesa y además, lo decía Pedro la semana pasada al final del programa, decía, un tema muy importante, de mucho interés, no solamente para nosotros, sino bueno, pues para el mundo entero. Y ya si hablamos de Europa y nos referimos a Europa, pues fíjense ustedes, porque hablamos de la guerra de Ucrania, que el pasado viernes cumplía la invasión de Rusia a Ucrania, cumplía un año, el pasado viernes. 365 días de una guerra que nos las prometíamos muy felices al principio, en el sentido de que, bueno, hablamos de muy felices dentro de lo que es una guerra. No va a durar tanto, al final se ha extendido demasiado, son, bueno, pues muchos los intereses que hay por medio. A veces parece que estamos asistiendo a una nueva guerra fría, China por medio, Rusia por medio. Y bueno, la OTAN, hoy precisamente Finlandia aprobaba su adhesión a la OTAN, algo impensable hace pues 380 días aproximadamente, algo que no hubiéramos contemplado bajo ningún concepto. Y bueno, pues esta guerra ha cambiado el escenario político y la alianza en el mundo entero, y no digamos en Europa. Así que vamos a abordar el punto de vista de nuestros invitados con respecto a esta guerra de ya más de un año, y tal y como lo dejábamos encima de la mesa hablando con Pedro, pues vamos a comenzar con el Pedro. Bueno, más de un año y la cosa parece que se va a alargar. Sí, es un conflicto bélico muy complicado, muy complejo de explicar. Tenemos que un poco, se habla mucho en televisiones e incluso aquí en debate lo habéis tratado en muchas ocasiones, y creo que hay que poner sobre la mesa un punto de inicio para ir comprendiendo el porqué de este conflicto, el antes, el ahora que está pasando y qué perspectivas de futuro se presentan a este conflicto que nos afecta a todo el mundo. Hay que partir de que el mundo, hasta hace muy poco, estaba dividido en dos grandes bloques: el bloque de la URSS, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la actual Rusia, y Estados Unidos, el mundo occidental. Al caer la URSS, hay países que se independizan. Uno de estos países que se independiza en el año 1991 es Ucrania. Se hace un país independiente, fuera ya de la órbita de influencia de la URSS, y es un país con una tendencia a acercarse hacia la Unión Europea y acercarse hacia Estados Unidos. Todo ello conlleva una problemática importante, ya que Rusia sigue teniendo un carácter imperialista, es una potencia muy fuerte y quiere tener como su zona de influencia también en el mundo. De pronto, en la Europa del Este, un país como Ucrania, que quiere, por así decirlo, occidentalizarse, significa un punto menos para la zona de influencia de Rusia. Entre tanto, en una Rusia llega un personaje muy particular, Putin, un personaje que, visto desde dentro en aquel momento, año 2006-2007, se ve un poco como el gran defensor de Rusia, de los valores rusos, de los valores imperialistas, y desde Occidente se ve como un peligro. Realmente es un líder con unas características muy complejas, pero básicamente está fundamentada en dos cosas:
su liderazgo crece o decrece en la medida de que el precio del petróleo o del gas sube o baja en el mercado. Una vez que sube al poder Putin, se producen una serie de hechos muy significativos en los que Europa se queda como dormida, como puede ser la invasión de la península de Crimea en el 2014, pero anteriormente ya en el 2008 había invadido Georgia. Paralelamente a la invasión de la península de Crimea en el 2014, apoya a grupos separatistas del este de Ucrania, directamente Putin, e incluso participa en la guerra de Siria, por lo cual está posicionándose mucho a nivel mundial, mientras en Europa seguimos dormidos hasta justo el momento de la terrible invasión a Ucrania. Ahí parece que empezamos a despertar y empieza un conflicto donde no es un conflicto simplemente entre Rusia y Ucrania, sino que además hay otros agentes y otros dispositivos de carácter económico, geopolítico, internacional muy importantes. Detrás de esta guerra está Estados Unidos, detrás de esta guerra está China, detrás de esta guerra está indudablemente Europa, y quizás Europa tenemos una responsabilidad histórica, y es acometer una función de lograr lo antes posible la paz. No podemos caer en errores históricos como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, tener una guerra a las puertas de Europa, en Europa, y quedar impasibles o no actuar de forma decidida y actuar bajo la influencia de Estados Unidos o bajo la influencia que nos pueda marcar en un momento China. El mundo estamos en un momento donde claramente Estados Unidos está siendo una potencia en decadencia. China aparece como una potencia emergente que no utiliza las armas, pero está utilizando el comercio como la gran arma de invasión al resto del mundo, y Estados Unidos sigue con la política de invasión, de bases militares y de alianzas. Ucrania, un país muy apetecible para Rusia, es un país como es el granero de Europa, es un país con unos recursos naturales fundamentales para las nuevas empresas, las tecnológicas, tiene litio, tiene los llamados rocas o materiales raros que son fundamentales para la nueva industria tecnológica, tiene un país de 55 millones o 50 millones de personas, 600.000 kilómetros cuadrados, pasa el gasoducto de Rusia al resto de Europa, aunque hay que decir que Rusia ya tiene un gasoducto por el mar que hace que llegue directamente a Alemania. Por lo tanto, ¿estamos en una guerra económica? Sí. ¿Estamos en una guerra posiblemente que pueda ser peligrosa para el resto del mundo? Sí. Posiblemente estemos en una guerra que marque el inicio de una nueva era, posiblemente también. Creo que dicho esto podemos abordar distintos elementos. Me vaya a permitir, y disculpar que, bueno, si me ha alargado. como profesor de historia que lo es, pues cuando nos haya explicado de su punto de vista didáctico, desde su punto de vista de Pedro, cómo estaban las cosas desde el inicio. En este punto, pues me gustaría, Juan Clemente, que nos valoraras una posición, porque hablaba, Pedro, por ejemplo, decía el granero de Europa, yo diría que del mundo, porque África, bueno, pues con el tema del grano y demás la abastece, bueno, y un abastecimiento que Rusia en estos momentos está frenando en seco con el tema de las inspecciones, porque el tema de las inspecciones es verdad que ese tratado que tienen que renovar cada 120 días, por Rusia ahora mismo tiene la sartén por el mango y está parando con las inspecciones. Bueno, pues este transporte de grano es necesario para muchísimos, bueno, África además entera. Así que, bueno, a ver en qué queda esto, porque decía guerra económica, y tanto que económica, y tanto. Juan. Bueno, yo en lo que más estoy de acuerdo contigo es en que el tema es muy complejo. Es un tema no sencillo, ni sencillo de entender, ni creo que todos lleguemos a comprender todas las aristas que tiene el tema. Pues, ¿que el mundo estaba repartido? Pues sí, básicamente tenían dos bloques. Se quedó un solo bloque. Y Europa, que somos ahí una cosa, pero que básicamente estamos en la OTAN y por lo tanto en lo que es defensa militar estamos con Estados Unidos. Y sí, hemos estado ya
claramente por uno de los bloques. Y también es verdad que Rusia ha ido perdiendo, claro, Estonia, Lituania, pues todos los países aquellos. Todos esos se han ido acercando o al mercado europeo o incluso acercándose a los propios Estados Unidos. Y eso pues está claro que Putin no lo ha visto bien. Y como no lo ha visto bien, pues ya tomó algunas de las medidas como invadir Crimea, porque claro, también el reparto que se hizo una vez que cae el telón de acero, una vez que acaba el reparto que se hizo de las fronteras, pues un reparto que parece ser que él no está de acuerdo, Y ciertamente es verdad que en Ucrania había en esa zona mucha gente prorrusa y que prefería pertenecer a Rusia que pertenecer a un país independiente como Ucrania. Los rusos se quejan de que han tenido que invadir porque estaban matando a los prorrusos, los ucranianos. ¿Qué sabemos de eso? Pues lo que dicen unos, lo que dicen otros. Ciertamente, si ponemos la televisión desde el mundo occidental, tenemos una lectura, y si entramos en alguno de los medios que ruso o prorruso, pues tenemos otra lectura completamente diferente. Sí. Claro, nosotros estamos situados en un punto, en un sitio. Somos miembros de la OTAN, somos miembros de la Comunidad Europea y por lo tanto nosotros como país creo que debemos de tomar las mismas medidas que toman al grupo al que pertenecemos. Pero luego está China. Claro. A mí lo que no me termina de gustarme es que desde el principio ya hayamos dicho que China se ha hecho amiga de Rusia. Aquí para poder intervenir de alguna manera, cierto, Juan, hay que tener una relación por lo menos con los dos. Juan, perdona que te interrumpa, porque China además desde hoy es bastante menos amiga de este bloque. Sí. Desde que ha salido el FBI diciendo que un error del laboratorio chino pudo desembocar en lo del COVID. Bueno, si sabemos y los americanos precisamente están a la greja entre globo y globo, entre globo y globo, y ahora pues el FBI diciendo cosas que no puede demostrar, ¿no? Simplemente pues es otro ataque a China. Yo no sé si es para ponernos más todos contra los chinos, no sé si estas cosas se hacen así, pero si China es capaz de llevar a la ONU una solución de paz que aceptáramos todos, lo que tendríamos que escucharla y no de antemano decirle ciertamente que usted ya ha tomado partido. Vamos a escuchar, porque yo he leído muchas cosas sobre la propuesta china, pero no he conseguido leer en ningún medio exactamente la propuesta china. ¿Por qué será? Escuchamos a Enrique. A ver, ya sea, es que es verdad que tener una opinión sobre todo esto merece mucho estudio, mucho análisis, intentar comprender a todas las partes, eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que, bueno, Pedro y Juan no han nombrado, no han dicho una cosa que a mí me parece lo primordial, lo pongo por encima de cualquier otra cosa, que son las personas. Estamos hablando de intereses económicos, estamos hablando de intereses políticos, estamos hablando del granero del mundo, pero que es verdad que indirectamente afecta a las personas todo, pero sí que es verdad que nosotros ponemos el telediario y vemos imágenes de personas pasándolo mal, de niños pasándolo fatal, y es lógico que todos hablemos de qué pasa políticamente, ¿no? Pero que si nos vamos al meollo del asunto es cómo le está pasando a la gente de allí. A mí me costaría mucho decir que tiene razón uno u otro, porque creo que nadie tenemos toda la información para tener claro cuál es la situación, pero sí que es verdad que ese afán imperialista de Rusia, o esta persona que a lo mejor me meto en un charco, pero esta persona, Putin, que parece ser que muy centrada no está, por lo menos desde mi punto de vista, cuando da lugar a lo que está pasando, si queremos considerar que él es responsable, porque seguro que todo el mundo tiene parte de culpa. Pero esas personas, los que están sufriendo el día a día, y luego yo sí echo en falta en el gobierno español, echo en falta transparencia. De verdad, no puede ser que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya comparecido más veces en el Parlamento ucraniano que en el español para informar de tantas cosas relativas a la guerra, ¿no? o al envío de armas. Así lo considero yo.
Pero lo que he dicho desde el principio, tenemos que ocuparnos de todo, sí, son los grandes políticos, los países, los que deben de buscar en la ONU, como ha dicho Pedro también, soluciones que vengan de China o que vengan de quien sea. Nos da igual quién ponga la solución, pero que sea la correcta y que no afecte a las personas, porque además lo estamos pagando nosotros también. Todos los días vamos al supermercado, todos los días echamos gasolina o gasoil, todos los días en nuestro día a día vemos que, yo ponía un ejemplo el otro día hablando con un amigo y le decía, si tú tienes 10.000 euros ahorrados, que te ha costado mucho esfuerzo ahorrarlos, que sepas que en este último año has perdido 1.000 y pico euros, sin gastar nada. Simplemente porque por esa inflación tu dinero vale menos y además cuando tienes que gastarlo te cuesta más cualquier cosa que compre. Entonces esos daños que algunos hablan de colaterales de la guerra a mí no me parecen colaterales, me parecen directos, porque lo estamos sufriendo todos y cada uno de nosotros cada día, el mundo entero en realidad. Pero es verdad que nosotros nos ocupamos quizá más de España, y partiendo de eso, es que ojalá tuviéramos, estoy seguro, independientemente de la ideología política de cada uno, estoy seguro que lo que todos buscamos es que haya una paz mundial, que los alimentos sean los más baratos posibles y que el bienestar de las personas esté por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo se combate eso? Pues yo la verdad es que no lo sé, ojalá lo supiera, ¿no? Pero sí espero en que las personas que se están ocupando de ello consigan esa paz que buscamos todos. Ojalá que sí. Francis. Bueno, pues yo tengo que decir que estoy de acuerdo con Enrique, que lo primero son las personas que están sufriendo directamente el conflicto y luego las demás personas que lo estamos sufriendo como en daños supuestamente colaterales. Y luego lo segundo que tengo que decir es que tenemos que acabar con todas las guerras y con los canallas que las hacen. Así directamente. Sí que observo que, por ejemplo, el 6 de abril del año 2014, 2 meses después de que el presidente, lo tengo que leer, Yakunovich, fuera destituido, Ucrania empezó a bombardear las regiones de Donbass que se habían proclamado independientes, y eso es la excusa que pone Putin para hacer el acto criminal que ha realizado. O sea, aquí nadie está defendiendo al señor Putin. Pero también es verdad que durante este año, las pocas veces que al principio de la guerra intentaron sentarse en Turquía, en otros sitios, para tratar de llegar a un acuerdo, la respuesta por parte de la OTAN fue enviar más armas. Y hasta ahora, desde la OTAN y desde la Unión Europea, no ha habido ninguna propuesta de sentarse, de que haya un alto el fuego y sentarse a negociar. Hay una propuesta de paz, una propuesta de relaciones internacionales por parte de China, que quiere unas relaciones multilaterales, pero parece que sobre todo a la OTAN y a los Estados Unidos le interesa un sistema de bloques parecido al de la Guerra Fría. Y esto está aumentando el militarismo y estamos en una situación muy grave. Como decía un compañero mío hace unos meses, hemos estado a 20 kilómetros de la Tercera Guerra Mundial. Es una situación muy grave en las consecuencias económicas que estamos sufriendo el resto del mundo. Cuanto más pobres somos, más lo sufrimos. Eso es así. Por eso lo sufren más directamente territorios o continentes como África, más que los países del primer mundo. Y lo están sufriendo, los que más lo están sufriendo son las personas que soportan los bombardeos, que soportan las caídas de misiles, que soportan las muertes, que soportan las invasiones y que soportan que una ciudad cambie de manos a base de tiros. Eso lo están soportando las personas y eso no se está viendo. Hay muchísimos intereses económicos, como bien ha dicho Pedro, ahí están, y ahora tenemos que hacer responsables quiénes van a ser los beneficiarios de esos intereses económicos. Y más allá de los intereses territoriales de Rusia y de sus acciones con respecto a Crimea y a Georgia, que han pasado y que han estado ahí, y como bien ha dicho Pedro, la Unión Europea hizo mutis por el foro porque le interesaba cercar mediante esa alianza a Rusia y dejarla un tanto aislada, buscando siempre la política de bloques y no una política de relaciones multilaterales que busquen una estabilidad y una paz para el mundo. Y repito, hay que acabar con todas las guerras y las canallas que las hacen. Tal y como empezaba, Francis, Pedro. Sí, desde luego todos partimos de que la guerra es el peor acto humano, el más reprobable y el que no debería de existir. ¿Cómo valora la posición de España? España realmente habría que hablar, creo que a varios niveles. A nivel humano, creo que España hay que contar que incluso antes del comienzo de la guerra había establecido 100.000 ucranianos viviendo en España, lo que ha facilitado la acogida de refugiados a España. España ha sido uno de los países donde se ha recibido a mayor número de refugiados. Yo incluso el año pasado estuve una alumna ucraniana que estaba en Úbeda,
con lo cual habla del espíritu solidario que tenemos los españoles y hemos tenido históricamente en todas las situaciones de necesidades mundiales. A nivel humano, creo que los españoles, independientemente de la ideología, creo que sobresalimos por esa humanidad y esa empatía hacia los problemas de los demás. A nivel gubernamental, tenemos que decir que hemos estado a la altura, puesto que formamos parte de la Unión Europea, hemos estado en cada momento siguiendo dictámenes conjuntos de la Unión Europea, incluso aquí se celebró, creo recordar, el junio del año pasado, la cumbre de la OTAN, además una cumbre que tengo que felicitar por esa puesta en el Museo del Prado, donde el arte como fuerza o poder de paz, creo que fue una acción por parte de España de estrategia y de protocolo muy de alabar. Y bueno, sí que es cierto que militarmente quizás estemos ahora mismo en 56 millones de euros aportados por España y nos supera con casi 700 Alemania, pero realmente seguimos las directrices de la Unión Europea. Recientemente, incluso, aunque haya sido un día después o 2 días después de Biden, el presidente estuvo visitando Ucrania, por sorpresa también, un día. Zelensky ha participado en el Congreso a nivel online, ¿no? Ha intervenido, incluso llegó a comparar uno de los ataques a una zona de Ucrania por parte de Rusia con la antigua Guernica, con los hechos de Guernica sucedidos en España. Por lo tanto, creo que las guerras son muy condenables, las guerras las hacen los seres humanos, no las hacen las plantas ni los animales, y hay que ser conscientes de que todos tenemos deseo de paz, pero que va a ser una guerra con unas consecuencias previsibles, muy complicadas, y si no sale una paz favorable para Europa, por así decirlo, posiblemente se presente un futuro donde las acciones prebélicas estén muy presentes y entremos en una, con interrogación, guerra fría cuanto menos. Una nueva fase de la historia. Una nueva era de la historia ya está más que aceptado por Occidente, que estamos a las puertas de una nueva fase de la historia. El ciudadano de a pie, pues tenemos nuestros problemas, ir a la compra, llegar al trabajo, y realmente esta macropolítica, entenderla y comprenderla es muy difícil. Ya tenemos bastante con llegar al mediodía y poner la televisión, y si vemos las noticias nos amargan la comida, realmente, y eso que no lo estamos padeciendo de forma directa. ¿Quién haya podido pagarla? El que la haya podido pagar. Pero bueno, sí que es cierto que familias, niños, colegios están sufriendo directamente y el mundo tiene que actuar. Juan. Pues sí, yo diría una cosa, que eso de que con las guerras pierde todo el mundo tampoco es verdad. Hay algunos ¿Quién que gana? Bueno, hay algunos que ganan. A corto plazo. Y como decía, sí, los que hacen la guerra son los que ganan con la guerra, ¿eh? Y es con los que hay que acabar, con los que ganan con la guerra. También a mí me sigue con toda la repercusión económica que tiene, pero sin embargo parece ser que hemos puesto un montón de trabas a los rusos en su comercio y en su no sé cuánto, pero por lo que yo tengo entendido, los rusos no han sufrido para nada. Por lo que yo sé, no se llama Zara, pero sigue habiendo en Moscú una empresa que vende algo así como Zara, igual, o de cualquier otro país europeo. Porque al final el dinero no entiende de guerra ni de patria, no entiende nada más que de dinero, ¿eh? Y yo creo que ese es el principal problema que tenemos para acabar con la guerra. Creo que ese es el principal problema que tenemos. Y lo que hay que hacer yo creo que la única solución es que si alguien que está cerca de ambos, teníamos a los turcos, o ahora tenemos a los chinos, alguien es capaz de lanzar una propuesta, escuchar la propuesta. Ya lo digo porque yo no he conseguido la propuesta exacta de China, no he conseguido nada más que decir que no se acepta porque está de parte. ¿De parte en qué? ¿Qué es lo que se dice? Yo entiendo que una paz negociada siempre ha sido cuando hay un vencedor y un vencido. No conozco ninguna otra que no haya sido así, ¿eh? Y eso es lo que me temo aquí, ¿eh? Que la guerra dure hasta que ciertamente haya un vencedor y un vencido. Pero porque ¿quién está ganando la guerra? Nadie.
Porque, Tendrían capital. Porque están aprovechando económicamente de ella, claro. ¿Quién la está alargando? Está claro que los rusos que hacen tanques, los rusos no tienen nada más que un problema ahora con esto. Es decir, porque ellos esperaban haberlo solucionado. ¿En cuánto? En un mes, en 2 meses. Ya llevan un año. Esto a Putin, que se ha tenido, hemos visto todo en la televisión, pues en honor de multitudes ha tenido un acto allí con todo el pueblo ruso. Es decir, aquello que oímos al principio, ¿acordáis? De quien estaba en contra de la guerra y se manifestaba en Rusia y era reprimido y hacía... Eso ya no lo oímos. O están todos muy reprimidos o sencillamente no están tan en contra de Putin. Por más que pensemos que Putin está loco. Que aquí cuando alguien hace estas cosas siempre pensamos que está loco. Pero creo que los psiquiatras no estarían de acuerdo con nosotros. También es verdad que la información que nos llega aquí a Europa no es la... Por eso a mí me gusta ver. Yo tengo, afortunadamente, un amigo que está casado con una rusa y tiene 2 hijos que tienen la doble nacionalidad. 2 hijos pequeños, que estudian en la FAFA. Y a mí me gusta hablar dentro de lo que se puede con ellos y claro, ellos acceden a otros medios de comunicación que no son los que nosotros accedemos y oyen otras cosas, porque ya sabemos que los medios de comunicación cuentan cada uno de la película pues desde su... No, y también que es fácil de más información por unos sitios menos por otros, pues bueno, pues por... Entonces, claro, lo que todos esperábamos era que los rusos se levantaran en contra de Putin, que hubiera sido estupendo y maravilloso, pero no se han levantado. No se han levantado. ¿Por qué? La visión, yo creo que nos queda mucha guerra, mucho tiempo de guerra. Vamos a ir buscándole también alguna cosa. Es verdad que la gente sufre, es verdad que... Pero bueno, hay cosas que estamos andando, como por ejemplo en que seamos independientes energéticamente gracias a que ha venido una guerra. Desgraciadamente. A veces estas cosas hacen que avancemos en cosas que tardaríamos años en llegar, pero que hoy pues avanza. En cuanto a lo que aporta España, pues tiene que entrar dentro de lo que aporta el resto. Es verdad que tú decías, la solución siempre ha sido más armamento. Yo no sé si recuerdas, sentaron en Turquía para dejar salir el grano. Y eso sí que se ha dejado salir. El trigo sí que se ha dejado salir. Al fin y al cabo, comercio. Lo que no se deja tan fácil salir a la gente. De un lado y de otro. Eso siempre pasa. Puede pasar. Enrique. A ver, decía antes el compañero que no sabe quién está ganando la guerra. Yo tampoco lo sé. Lo que sí creo que tenemos claro todos es quién la está perdiendo. Y desde el primer día, que es el ciudadano de a pie, tanto de allí como de aquí, como el resto del mundo, ¿no? Cualquier ciudadano del mundo está perdiendo con esta guerra. Eso lo tenemos clarísimo todos. Pero también comentabas tú, Encarna, que respecto al posicionamiento de España. Eso sí, nosotros no podemos exigirle nada como ciudadanos a Putin, pero sí podemos hacérselo al gobierno de España. Y sí podemos decirle al gobierno de España que le exigimos transparencia y una postura clara y contundente, ¿no? Yo eso sí lo he hecho en falta. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Pedro Sánchez ha comparecido más veces en el Parlamento de Ucrania que en el de España para hablar de esto, ¿no? Y eso sí lo merece. Lo dice, pero sabes que no es verdad. Yo sé que es verdad. De hecho, se le pide continuamente. No hay nada más que contarla. Pero bueno, en un lado y en el otro. Pero si me permite terminar, como yo he hecho contigo, no hay mayor problema. Vuelvo a decir, al español le falta información. Falta información en el lugar en el que hay que darla. Y eso también ayuda a un país a ir adelante. Yo quiero saber qué hacen mis políticos, igual que los ciudadanos de Linares, en mi caso, quieren saber qué hacemos los políticos de Linares, pues quiero saber qué hace el presidente del país. Luego la decisión será acertada o no, porque no tengo duda, creo que no la tiene nadie, de que cualquier decisión que tome el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez o por quien sea, va a ser siempre la de buscar la paz, no tengo ninguna duda. Pero sí esa transparencia que echamos en falta mucho,
y que creemos que no sé si facilitaría las cosas para la consecución final de la guerra, pero por lo menos sí el devolverle al ciudadano o darle al ciudadano su derecho a ser informado siempre. Y luego comentaban, no me acuerdo cuál de los compañeros estaba hablando de Putin, creo que también eras tú, Putin es un loco, ¿no? Yo no sé si es un loco, a lo mejor en su cabeza él piensa que está haciendo lo mejor del mundo para su país, por intereses económicos, políticos o por lo que sea. Lo que sí es cierto es que vuelvo al principio, lo que decía en la intervención anterior, son los ciudadanos quienes están pagando todas las consecuencias de la actuación de todos los políticos en general. No hablo ya de Putin, sino o de China, que hablábamos antes. Es verdad que China tiene una cosa que no debemos de olvidar. La mayor guerra que se le podría hacer a China en el mundo ahora mismo es combatir su mercado exterior, ¿no? Si todo el mundo, si China se mete en esta guerra y hace algo que el mundo está en contra... Quizás tampoco se moja demasiado. Claro, quizá la postura de China es cuidado con lo que hago porque también me puede afectar directamente porque mi mercado exterior es que creo que si no la principal fuente de ingresos de China, ¿no? Es todo lo que tiene en el mercado exterior. Entonces, es lo que decíamos al principio, creo que lo hemos dicho todo igualmente, ese interés económico, ese interés político, ¿por qué nadie es capaz de hacer nada? Pues a lo mejor radica el problema en eso, en que nadie quiere hacer nada por si se ve afectado su interés. Y como lo que menos importa muchas veces, en muchas ocasiones, lo que menos importa es que al ciudadano de a pie le suban el pan o le suban lo que sea, cualquier producto que vaya a comprar o el gasoil, pues entonces van a primar siempre esos intereses que están por encima de la persona. Pero como decía, y vuelvo a decir, estoy seguro que todo el mundo quiere una paz mundial, que los precios de los alimentos básicos sean lo más bajos posibles para que todo el mundo se pueda alimentar en condiciones, pero como español, como ciudadano español, yo sí pido que la actuación del gobierno de España sea siempre clara, siempre muy, muy clara de cara a los propios españoles. Porque creo que tienen derecho a saber en cada momento qué está pasando en un tema tan importante como es una guerra que afecta directamente a España. Francis. Bueno, yo tengo que decir que hemos estado hablando aquí de la posición de China. Yo, por lo que recuerdo de la historia, la postura de China desde que empezó a crecer y a ser una potencia, de ser una colonia, siempre ha sido la de llegar a acuerdos y no imponer militarmente sus posturas, y es lo que sigue. Evidentemente, si todo el mundo dejara de comprar productos fabricados en China, sería un duro golpe pero como para cualquier país. Y ahí hay un problema de interés económico. La guerra sigue funcionando porque ahí hay unos intereses económicos y unos intereses geoestratégicos que al fin y al cabo dependen de las cuestiones energéticas. Como decía Juan, esta guerra nos está enseñando a tratar de ser más autosuficientes energéticamente. Desgraciadamente, a costa de la vida, nos está enseñando por lo menos a encauzar el camino que estaba ahí parado. Como la pandemia nos enseñó a que fuéramos también autosuficientes. No olvidemos, yo hablaba antes de las relaciones de bloques. Vosotros habéis dicho que Rusia siempre ha tenido una postura imperialista. Evidentemente, cuando era Rusia era así. Pero no olvidemos que la OTAN también la ha tenido. Y la OTAN la ha tenido y la sigue manteniendo. Y que actualmente en el mundo hay 28 conflictos relacionados directamente con los sistemas expansionistas de la OTAN. No directamente afectados por la OTAN, pero sí por los intereses que la OTAN, como organización militar representante de otras organizaciones no militares y de los intereses específicamente de los Estados Unidos, están desarrollando en el mundo. Ellos mismos han mencionado, me parece que ha sido tú, el conflicto de Siria. No olvidemos que el conflicto de Siria, quienes lo provocaron fueron un grupo terrorista, declarado terrorista, financiado y mantenido y entrenado por los intereses de los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Siria. Y eso pasó igual con Irán, con Irak, para derrocar el gobierno, para acabar con Irán. Y cuando ya no nos interesó, Saddam Hussein ya pasó de ser muy bueno a ser muy malo. Tenemos muchísimos ejemplos. Y actualmente hay 28 conflictos que están por ese mundo de dos bloques. O estás conmigo o estás contra mí. Y eso es lo que nosotros entendemos que debe de cambiar. Que no tiene que ser estás conmigo o estás contra mí. Sino que tiene que ser una postura multilateral
respetando las posturas de todos los países para llegar a una paz consensuada en el mundo. Y como han dicho Enrique, con el objetivo final de que todo el mundo pueda cuanto menos comer bien y tener una vida sana. Comer. Pero eso se contrapone muchas veces con los intereses del gran capital reflejados en los intereses de esto. No olvidemos, y esto es un punto de vista absolutamente particular, que para mí, ahora mismo, en la guerra el conflicto ha llegado al punto máximo del conflicto entre el gran capital occidental representado por Estados Unidos y la Unión Europea y el gran capital de Rusia. Y ese conflicto, para determinar quién domina el granero del mundo y quién domina la energía y las sustancias que nos dan energía en el mundo, el gas y el petróleo de Rusia, y ahí están tratando de establecer quiénes son las víctimas. Ucrania, que estaba en medio. Si en vez de estar Ucrania está Polonia o está España, somos las víctimas. Y el conflicto entre dos grandes capitales. Los grandes capitales representados por esas grandes empresas energéticas y todas esas cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que poner. A lo mejor esa gente que está tomando las decisiones, y no me refiero solo a los políticos, sino a ese poder fáctico que está detrás de los políticos, muchas veces presionando, son los que no tienen interés en que acabe la guerra. Porque después van a recibir los rendimientos de una reconstrucción de un país, de un dominio de un país para controlar la energía y todo eso, y seguir aumentando sus beneficios. Hemos escuchado un poco lo que nos decía Enrique con respecto a la postura de España, pedía más transparencia. Hemos escuchado también a Juan, que decía, bueno, pues hacemos lo que tenemos que hacer en el bloque en el que estamos y con la gente con la que estamos. Pero brevemente, y antes de cerrar este tema, ¿cómo valoraríais pues el comportamiento, lo que está haciendo España en este sentido? Bueno, brevemente. Yo creo que muy brevemente, primero, a los ciudadanos de a pie que están viéndonos ahora mismo en sus casas, no le podemos dar una explicación simplista porque lo estaríamos engañando. Entonces no podemos decir no hay información. Sí tenemos información, hay un congreso en España donde se puede pedir información. Ciudadanos ha pedido que se refuerce el apoyo logístico y militar, Ciudadanos ha registrado proposiciones de ley. O sea, estamos en un país democrático donde los ciudadanos y nuestros congresistas tienen información, y el ciudadano tiene información porque vivimos en una democracia. No se puede decir ese tipo de cosas. Sí que es verdad que en una guerra como esta ha habido también personajes o personas importantes como el activista Chomsky, que es un filósofo, un pensador, un politólogo internacional de fama reconocida, que ha intentado por todos los medios buscar que la Unión Europea no se pliegue, o sea, a Estados Unidos. Por otro lado, los planes que impiden negociaciones para el alto fuego, que por favor esos planes que lo impiden no se logren. Y solamente Alemania y Francia han sido los dos países que han querido dar el paso para estas negociaciones. Pero esa macropolítica ha impedido que se llegue a una negociación realista. Por lo tanto, un conflicto muy grave, con unas características muy graves y sobre todo con un tema de poder gravísimo que incluso iría por la búsqueda de un cambio absoluto del régimen existente en Rusia por un nuevo régimen. Estupendo, pues Juan, veo que además te adhieres. Yo creo que lo que él ha dicho básicamente lo suscribimos todos. La complejidad de esto es muy complejo, y cuando planteamos que la posición de España, y si España es transparente, España tiene la posición que tiene Europa, que tiene el grupo al que pertenece, y no hay más explicaciones. ¿Qué explicaciones hay que dar más? ¿Qué es lo que quieren que nos cuenten? Pues yo no entiendo qué es lo que cuando se pide transparencia, qué es lo que quieren que nos cuenten. ¿Cuánto nos ha costado arreglar cada tanque? A lo mejor eso es lo que quieren que nos cuenten. O ¿por qué se ha ido el día 3 o el día 4 o el día 5 a Ucrania? O hay que avisar antes de que, mira, que es que voy a ir. No sé, yo ese concepto de la transparencia, que lo endiñamos cuando queremos, no lo he entendido, compañero. Así que, si eres tan amable, explícamelo exactamente qué es lo que quieres que te cuente.
Enrique. Lo digo muy claro. Mira, en principio, respecto a lo que ha dicho Juan, si él... Pedro. Perdón, Pedro y Juan. Si él está contento con la información que ha dado el presidente del gobierno con las comparecencias que ha hecho en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues está en su derecho, pero yo no. En ningún caso. En ningún caso, porque me parecen insuficientes. Y la frase que acaba de decir, pero déjame que te diga con mucho respeto y con cariño incluso. Sí, yo también. Acaba de decir que ¿qué más quieres que nos cuente? Sí. Acaba de decir tú. Bueno, pues yo te digo, todo. Todo. Y tú ya sabes que no te lo han contado todo. Pero si no hace comparecencias. ¿Cómo que no ha habido comparecencias? Sí, vamos a ver. ¿Quieres que te cuente no todas las que ha habido? Mira, no informa. Perdona, mira. Sí, pero eso, y a la vez existe una comisión en el Parlamento. Mira, vuelvo a decir. La última ha sido... Vuelvo a decir, si cuando te dije a mí me dejas que termine, yo creo que será mejor. Si lo que queréis que sea un diálogo así y nos interrumpimos, tampoco tengo problema ninguno, ¿eh? Podemos hacer así. Vuelvo a decir que todo aquello que no se sabe, no es normal que no haya informado, por ejemplo, Pedro Sánchez al líder de la oposición de qué pasa. No lo informa, no lo hace. Y sale todos los días, sale todos los días, en todos los medios. No ha hecho comparecencia en un año. Pedro Sánchez, no, en el Parlamento no ha hecho comparecencia explicando toda la semana, lo que no ha habido nunca Rajoy, por ejemplo. Si no ibais vosotros nunca. Si quiere. Pero hombre, no digas cosas que son falsas. Te cedo el tiempo que me han dejado. No te preocupes yo te digo que me cuentes todas las veces que hagas. Bien, que es que no estoy acostumbrado yo a esto. Estoy acostumbrado a que me interrumpan continuamente. Es verdad que a vosotros, al Partido Socialista, al que creo que representa hoy, os cuesta mucho trabajo escuchar lo que no os gusta. Eso es normal. Pero yo vengo a otra cosa. Yo vengo a pedir lo que quiero, no a discutir con nadie, y menos ni contigo ni con nadie. Simplemente nosotros queremos transparencia, queremos que se cuente qué pasa exactamente en cada momento. Y a mí me parece una cosa muy peligrosa que alguien diga ¿y qué más quieren que nos cuente? No, todo. Absolutamente todo. Esto es una democracia y porque el presidente del gobierno debe de dar cuentas de todo lo que hace. Desde mi punto de vista no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo, pues tengo, no solo por pertenecer a un partido político, sino como ciudadano, como español, tengo derecho a decir que creo que no. Y además mi sensación es que el PSOE en este asunto está priorizando sus intereses por encima de cualquier otra cosa. Es mi sensación y puedo estar equivocado, pero pues como claro, es mía, pero como es mía, la tengo que decir. Hay muchas veces que tenemos un gobierno en España, que tenemos al PSOE y a su socio, que a lo mejor eso también no me voy a meter con él, no me voy a meter con él de verdad, pero no, simplemente digo que a lo mejor es posible, no lo sé, muchas veces no se cuentan cosas o no se quieren contar cosas, pues porque el socio dice es mejor no entrar en esto, cosa que a lo mejor él quizás sea legítima, pero lo que no me puede convencer nadie a mí es hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, no en un gobierno nacional, no en el gobierno de España, sino en el gobierno del Ayuntamiento de Linares, como tú lo querrás en Úbeda o cualquiera en su ciudad, ¿no? En su pueblo. Todo el mundo queremos transparencia, y la transparencia es saber todo. Todo. Porque creo que ahora vamos a hablar de otro tema, pues pasará lo mismo, ¿no? Si aquí podemos estar, nombrar a Rajoy, aquí podemos estar hablando todo el tiempo que queramos sobre qué ha hecho mal uno y qué ha hecho mal otro. Lo cierto es que ahora mismo, en este caso en particular, la guerra de Ucrania, yo considero que no se nos está informado debidamente y que no se le está dando al país toda la información que debe. Y eso puede crear un problema. Muy bien. Pero bueno, también es verdad que entiendo que Pedro Sánchez es una persona que no le cuesta mucho trabajo meterse en problemas. Supongo que estará incluso disfrutando con lo que está haciendo. Vamos a seguir hablando ahora de otros temas y de más problemas, pero vamos a concluir este tema con Francis. Bueno, yo con respecto a lo que tú has preguntado, lo tengo que ver desde dos puntos de vista. El punto de vista del bloque en el que estamos, que es la OTAN y la Unión Europea, con lo cual el gobierno ha respondido a las exigencias que tenía, por ejemplo, en contra de nuestra voluntad, aumentando el gasto militar al 2%, en contra de lo que nosotros opinábamos y estas cosas, y cosas que ha costado bastante trabajo asumir. Y luego, desde el punto de vista ideológico, es deficiente en el sentido de que dentro de la Unión Europea, como él ha dicho Pedro, no hemos plegado los intereses de los Estados Unidos y no hemos puesto pie en pared para evitar un conflicto dentro de Europa.
Eso es. Con respecto a lo que nos ha dicho Enrique, de que a veces nosotros podemos decirle al gobierno que no... Casualmente siempre hemos oído que a lo mejor nuestra parte de Unidas Podemos somos demasiado explícitos en determinadas materias y damos a la luz. Entonces, no creo yo, evidentemente, yo entiendo que cuando un país participa en una guerra, mediante sea apoyo logístico, apoyo militar, entrenamiento de militares, no todo puede salir a la luz. Hay una comisión de secretos oficiales. El presidente del gobierno ha comparecido ante el Parlamento y ante el Senado y a lo mejor no ha llamado directamente al líder del partido mayoritario dentro de la oposición, que a mí eso de líder de la oposición siempre, pero de hace muchos años, me chirría, ¿no? Porque cuando gobernaba el PP y decían el representante del PSOE era el líder de la oposición, yo decía, no es mi líder, y yo estoy en la oposición, no es mi líder. Claro, es la frase hecha, lo entiendo, Enrique, porque además la frase hecha y lo raro es lo contrario, lo entiendo. Pero decirlo, a lo mejor no lo ha llamado directamente, no lo sé, porque supongo que eso saldría en los medios si sucediera, pero sí ha dado información allí donde están los representantes del pueblo español, que es en el Parlamento y en el Senado, y ha dado la información. ¿Que ha dado toda la información? Pues no lo puedo saber, pero también entiendo que habrá cosas que no se puedan contar. Hombre, por puros motivos estratégicos, porque aunque España no esté aportando tropas directamente, al estar aportando material militar a una de las partes, asesoramiento y entrenamiento, estamos participando en la guerra. Dentro del bloque de la Unión Europea, de la OTAN, donde estamos integrados, no como España individualmente, como el resto de países. Entonces, yo supongo que decir cuándo vamos a mandar los tanques para allá, pues a lo mejor no se puede decir el día. Se dice que se van a mandar, pues ya llegarán, ¿no? Más que nada, pues porque corre el riesgo de que te bombardeen. Creo que ahora mismo la misma información tiene un holandés en Holanda que un español en España. Y claramente las medidas de la Unión Europea son las medidas de España, son las medidas del Reino Unido, son las medidas de Francia. Congelación de los recursos del Banco Central de Rusia en el extranjero, reducir la compra de gas rusa, que le supone entre un 38 y el 46% del Producto Interior Bruto de Rusia, y Reino Unido inició las sanciones económicas. Por otra parte, nosotros como ciudadanos en el Congreso siempre hemos pedido transparencia al presidente del gobierno y le hemos achacado algo, que no hiciera caso a los nacionalistas y a sus socios de gobierno, porque somos partidarios de una mayor inversión militar para apoyar a nuestro país, que es candidato ya a la Unión Europea, Ucrania. Entonces nosotros como ciudadanos sí que hubiéramos apoyado un mayor incremento de apoyo a ayuda militar, porque somos el país que menos hemos apoyado militarmente dentro de Europa. Pedro, ¿algo que aportar alguno? Nada. Bueno, pues entonces vamos a abordar temas distintos en esta segunda parte. Nuestra intención era dedicar la segunda parte entera a sanidad. Se acercan unas elecciones municipales en Andalucía. Saben que la comunidad autónoma tuvimos las elecciones y que en nuestro caso van a ser solamente municipales. Queremos hablar de sanidad, pero vamos a tener tiempo de hablar. Si nos da tiempo a hablar de ello, lo abordaremos en una segunda parte valga la redundancia, la segunda parte de nuestro programa. Pero ya saben ustedes que mediáticamente la actualidad manda y bueno, tenemos que hablar ahora de corrupción, del caso Mediador y del cruce también de acusaciones entre partidos políticos. Será la segunda parte. Nos vamos unos minutos a publicidad, ya saben, vidilla, comercio local, establecimientos más cercanos que necesitan de nuestro apoyo. Así que no se nos muevan, quédense ahí viendo estos anuncios y volvemos enseguida, en muy pocos minutos. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo, señoras y señores. Retomamos esta segunda parte, tal y como le anunciábamos al terminar la primera. La actualidad manda y aunque nuestra intención era dedicar la segunda parte entera a hablar de sanidad, ya decimos, tenemos elecciones muy pronto, vamos a hacer programas de carácter monográfico y también, no solamente relativos a los municipios, sino también relativos a temas importantísimos que nos afectan tanto como la educación, como la sanidad, como bueno, pues los pilares básicos, la dependencia, los servicios sociales, temas que nos afectan directamente y vamos a tener tiempo de aquí al 28 de mayo de abordarlo. La actualidad manda y tenemos encima de la mesa desde ayer
el tema de la corrupción y el tema, en este caso, de el caso Mediador. Parece que se circunscribía exclusivamente a Canarias, pero están saliendo, no paran de salir informaciones, además las estamos actualizando en nuestros móviles, en nuestras tablets, en los ordenadores continuamente y no paran de salir informaciones. Ahora el Mediador dice no me hagan que hable porque puede involucrar incluso al Partido Popular, cuando esto se circunscribía en este momento, hasta este momento, al Partido Socialista. 17 mordidas, un caso grave, cuando, bueno, pues estamos en este país cansados, hartos de la corrupción. Había pasado en los últimos meses, en los últimos años, con una pandemia y demás, a que fuera un tema de menos interés para la ciudadanía, pero creo que a partir de ahora y con unas elecciones encima, bueno, pues nos debe preocupar y debemos atajar estos casos. El PSOE ha tomado medidas contundentes y apartado del partido, bueno, pues vamos a decirlo como todo el mundo lo conoce, al Tito Berni, que es como todo el mundo lo está conociendo en los medios de comunicación, una trama de políticos con empresariado y en la que también ha pillado de rebote a un personaje, a una persona de la Guardia Civil, la única en prisión. Pero un caso complicado que llega en unos momentos también complicados, porque ya saben que en las elecciones estos casos además se convierten en estrellas y acaban, bueno, pues salpicando a todo el mundo, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Comenzamos en este caso justamente contigo, Francis, que acabábamos ahora, y damos la ronda al revés. Tu valoración sobre este caso mediático que está ocupando los titulares de todos los medios de comunicación, audiovisuales y, bueno, y de prensa escrita en internet. Bueno, es complicado. Yo tiro la primera piedra, ¿eh? Venga, adelante, valiente. Yo tiro la primera piedra porque cuando se generalizan este tipo de casos, lo que se está haciendo es desvirtuar a toda la gente que tratamos de hacer política en nuestros pueblos, y que la política no es nuestra profesión, sino un hobby, o durante un tiempo dedicamos una dedicación, y eso, y se desprestigia y aleja a los ciudadanos de la política. Es generalizado, pero... En los partidos, no en las personas, obviamente. En los partidos, pero no tanto. Hay algunos partidos que tenemos pocos casos o ninguno, ¿vale? Eso que quede claro, de primero. Y segundo, yo me quedo... primero, cuando un partido político, que es una organización tan fuerte, con tantas personas de distinta índole y que tienen distintos intereses, tú no puedes poner la mano en el fuego por nadie. Lo importante es cómo reaccionas cuando una persona te sale rana, valga la expresión, y disculparme por ello. Entonces, si la reacción es contundente, se aparta a esa persona, se le quita su cargo institucional e incluso pasa a formar parte de la acusación particular contra esa persona, yo creo que es la reacción correcta que debe hacer esa organización. Otra cosa es tratar de protegerlo, encubrirlo y taparlo lo máximo posible. Eso es otra cosa. Que se puedan seguir saliendo más tramas. Evidentemente, cuando se hace una trama de esta, lo hemos visto a lo largo de todos los años, desde los primeros años los primeros casos que salieron a la luz, como los últimos casos que están saliendo, que son tramas muy complejas, que están muy estructuradas y que afectan a muchísima gente. Entonces, para mí lo importante es cómo reacciona el partido. Evidentemente, eso es una mancha para el partido que le ocurra. Por eso yo digo que en mi partido hay muy poca gente que pueda decir que hemos tenido un caso. Menos gobiernos también con poder. Bueno, gobiernos, Francis, pero también hemos tenido poder. Eso también es verdad, y somos menos gente. Cuantitativamente. Pero que incluso cuando hemos tenido personas que han sido acusadas, han sido exoneradas en los juicios posteriormente, por falta de pruebas y por otras cosas. Y yo muchas veces pongo el caso de un partido que lleva muchísimos años gobernando en su comunidad autónoma, que es el PNV, y también tiene muy poquitos casos de corrupción. Y ese no podemos decir que no tenga poder en el País Vasco. Porque yo creo que lleva un montón de años gobernando y durante muy pocos intervalos ha estado fuera del poder. Entonces, yo lo que veo eso, pero sobre todo yo me quedo cómo puede reaccionar. Porque lo comentaba antes con Juan. Yo cuando hablamos de estos casos no pongo la mano en el fuego ni por mí. Ni por mí, porque no sabes lo que puede pasar en un futuro. Y las tentaciones son muy grandes cuando llega a esos niveles. Yo evidentemente, lo repito, la política no es mi profesión. Yo estoy en ella como una actividad para tratar de mejorar la vida de la gente de mi pueblo, aportando la idea y el trabajo que puedo hacer, y no me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Entonces, como no es mi profesión, no tengo ningún interés
en permanecer. Hay otra gente que sí lo es, y de esa muchísima gente, porque cuántas No personas... solamente que quiera permanecer, sino aprovecharse del tiempo que está. Claro, no, pero además, yo hago una pregunta y la pregunto al aire y meto a todos los partidos. ¿Cuántas personas tienen todos los partidos que tienen representatividad institucional, desde el partido local del pueblo más pequeño al partido con más votos de España, dedicándose en los ayuntamientos muchísimo tiempo de su vida, de sacrificio de su familia y todo eso, y que son honrados y honradísimas, ¿eh? Y salen gente rana, sí, es verdad, pero que hay muchísimo más porcentaje de gente que es muchísimo más honrada y que tienen también la posibilidad de hacerlo, pero no lo hacen por... Desde luego que sí, Francis. Lo que pasa es que estamos hablando de dinero público y cuando hablamos de dinero público sí, es complicado. Es dinero público. Luego veo otro punto de vista. Hasta ahora mismo, o sea, lo acabáis de decir, salió un guardia civil, los políticos, pero ¿y esa parte del empresariado que también da las mordidas? Por supuesto. Esa parte del empresariado generalmente quedan exonerados de estos casos. Y también están tratando de aprovecharse y aprovechándose del dinero público y de una persona que Tienes tiene... razón, pero el político tiene un plus y es que lo ha elegido la gente porque ha depositado su confianza. Exactamente, ha depositado su confianza en ellos. Y se la han traicionado. Porque manejan dinero público, que parece que es muy agradecido porque no tiene nombre, pero está hablando del dinero de cada ciudadano y cada ciudadana, y eso es muy complicado. O sea, al final los empresarios manejan su empresa, manejan sus presupuestos, su montante económico, pero el político maneja dinero ajeno. Tú sabes lo que le digo yo a los compañeros cuando me equivoco en una impresión. Yo trabajo en la función pública, en el Hospital Alto Guadalquivir, bueno, ahora estoy en el ayuntamiento, y recojo los folios que están mal impresos para reutilizarlo y todo eso, y me dicen, tío, un folio. Digo, sí, que yo soy autónomo, que esto sale de mis impuestos. Tanto que sí. Yo soy autónomo porque esto es como público parece que no tiene nombre, pero tiene porque esto nombre sale de todos mis nosotros. impuestos, de los tuyos, del otro, y tengo que cuidarlo al máximo. Entonces es la diferencia. Hay gente que quiere cuidar al máximo del dinero de todas las personas de este país y hay gente que quiere aprovecharse de ello. Ciertamente. Y esa gente tenemos que echarla fuera. Pedro. Desde Ciudadanos tenemos muy claro la defensa a ultranza de la anticorrupción. Es casi nuestra bandera, una de nuestras banderas insignias, defender el dinero público de la corrupción de los políticos. Por eso estamos tan en contra de esas leyes de malversación, estamos tan en defensa de esa ley del confidente y realmente nuestra condena es total porque un servidor público jamás debe de tocar ni llevarse ni una silla de un lugar público en el que trabaja para los demás. En España, ¿qué ha ocurrido históricamente con el bipartidismo? Estamos viendo históricamente casos de corrupción plenamente. Y yo le pido sinceramente a los votantes que piensen en quién les representa, en el que piensen que partidos históricos están cometiendo históricamente un mal como algo ya viciado y casi como si estuviera impregnado en el ADN de España, mientras en Europa la corrupción comparativamente es mucho menor en estadística y una corrupción socialmente... No metes Italia, ¿no? No, el sur de Europa no lo meto. Hablo del norte de Europa. Es condenada por la ciudadanía. No solamente tenemos que condenar esto, sino no normalizarlo. Que los ciudadanos no normalicemos la corrupción y, por supuesto, que la justicia actúe implacablemente sobre casos de corrupción. Llámese ERE, llámese Gürtel, llámese ministro, exministro, llámese lo que se llame. Nosotros, cuando hemos estado gobernando en la Junta de Andalucía, hubo una consejería de regeneración democrática, consejería que ha volado inmediatamente cuando el Partido Popular ha empezado a gobernar en mayoría y que nosotros consideramos que es fundamental. ¿Para qué? Para vigilar y para que haya una regeneración democrática donde no haya posibilidad de corrupción. O sea, no poner el parche después de que sucede, sino prevenir antes de que suceda. Nosotros somos anticorrupción, defendemos la honradez como máximo principio político y desde nuestro proyecto allá donde estamos no tenemos ni un caso de corrupción. Ciudadanos en ningún pueblo, en ninguna ciudad, en ninguna comunidad donde ha estado gobernando, a nivel congreso, no tenemos ningún caso de corrupción porque tenemos una concienciación muy alta
sobre la labor del político al servicio de los ciudadanos. También, como decíamos, con un poder relativo con respecto al PP y al PSOE, Pedro, en este caso, Enrique, y temporalmente hablando también, porque soy mucho más jóvenes. Enrique. A ver, es un tema complicado también, porque... ¿Y qué no lo es, Enrique? Sí, Cuando lo abordamos políticamente. Sí, es un tema complicado, pero yo distinguiría entre dos cosas. Por un lado tenemos el tema de la corrupción y por otro lado tenemos el tema de estas fiestas o estas fotografías que están saliendo en medios de comunicación. Cosa es todo lo que envuelve a este asunto, en el tema de la corrupción y otra de la fiesta. Es verdad que en el tema de la fiesta, si me dejas decir algo, ya tenemos algunos antecedentes en Andalucía y también lo hemos visto de otras personas, ¿no? Porque eso no es la primera vez que sucede. Y respecto al tema de la corrupción, pues lógicamente, como se ha dicho anteriormente, yo creo que todo el mundo está en contra de la corrupción, pero para luchar contra la corrupción lo primero que hay que hacer es mantener los estándares, por lo menos los mínimos estándares que existen para esa lucha contra la corrupción. Y nosotros hemos visto cómo se ha modificado, por ejemplo, el delito de malversación, que es otro tipo de corrupción, rebajando esos estándares el gobierno de España. Pero bueno, dicho eso, yo en mi condición de abogado prefiero esperar a ver qué pasa, a ver qué va saliendo, porque por lo visto este señor dice que va a sacar más cosas, o no sé. Yo no ya está incluso metiendo al Partido Popular de Canarias, dice, no me hagáis que hable del ha dicho Partido eso, Popular de Canarias. no lo sabía, pero bueno, sí. independiente, al margen de eso, lo que sí que es verdad es que este señor tampoco parece que sea demasiado... Lo dijo él mismo, soy mentiroso y estoy loco. Eso lo ha dicho él. Lo dice él mismo, ¿eh? No, tampoco lo había escuchado, pero lo que sí que es cierto es que si es verdad que existe otros diputados que han participado en este asunto y si son conocidos por el Partido Socialista, lo que tienen que hacer es ni siquiera ya darlo en una rueda de prensa y nombrarlo, sino irse a un juzgado y decir, pues mire, estos señores también participaban en esto, si es así, que yo no lo sé, porque es verdad que todavía no tenemos toda la información, es una cosa que ha saltado de golpe. No, y además la va dando con cuentagotas y sacando fotografías con cuentagotas este personaje. Sí, a lo mejor también eso tiene sus motivos, ¿no? Un currículum de delitos importante. Claro, que digo que a lo mejor también tiene eso sus motivos. Lo que sí que es verdad es que sí, hablamos siempre de que hay que luchar contra la corrupción, lo que no podemos hacer es bajar los estándares de la corrupción. Lo del tema de la malversación, rebajar esos estándares, a mí me parece una absoluta barbaridad. No sé cómo alguien es capaz de hacer eso con las consecuencias que eso ha tenido. Y respecto a la corrupción, nunca se debe de bajar un estándar, siempre hay que subirlo, porque es la única manera de luchar contra ella, lo ha dicho el compañero anteriormente. Y respecto al tema en concreto, pues es verdad, también se ha dicho anteriormente, muchas veces, donde hay muchísima gente, pues puede haber un garbanzo negro, ¿no? Eso puede pasar, claro que sí. Y hay que actuar pues como se actúa, inmediatamente tomando las medidas que sean oportunas. Pero cuando esto se repite más de una vez, pues lo que hay que hacer, supongo que cada uno en su partido, y digo en todo, me incluyo a todos los partidos, tiene que mirar hacia adentro y decir, lo que yo quiero son personas honradas, de las que hablaba anteriormente. Porque es verdad y estoy absolutamente de acuerdo en lo que has dicho anteriormente, es que son tantos los concejales, las personas que trabajan en sus ciudades, en sus pueblos y que son perfectamente honradas y que están un tiempo en política porque quieren ayudar a sus vecinos, no a otra cosa, y quieren eso, que cuando saltan estas cosas, que son en un espectro mucho más alto que el que nos toca a nosotros, pues te echan las manos a la cabeza, claro que sí, estoy absolutamente de acuerdo en todo eso. Pero insisto, si de verdad, como se está diciendo por ahí, el partido, el gobierno, conoce el nombre de diputados que han participado en hechos que son penalmente reprochables, lo que tienen que hacer es irse a un juzgado. Aquí no vale medias tintas y decir, me callo, hablábamos de la transparencia antes. No, si yo tengo conocimiento de un delito y más de un delito cometido por un cargo público, lo que tengo que ir a la fiscalía, al juzgado, y decir, este es el conocimiento que yo tengo de estos hechos, y hacerlo. Y ya pues que cada uno tome las medidas oportunas. Y de verdad, sería bueno para todos que imágenes como las que hemos visto y fotografías como las que hemos visto, que ya he dicho antes que ya se vieron en Andalucía anteriormente,
pues que cada día pues que se vean menos o que, si es posible, que nunca se vean, ¿no? Por eso, prohibiendo la prostitución, a ver si la votáis vosotros también, prohibiendo la prostitución ya no veremos a prostitutas pagadas. ¿Estáis a favor de eso? Es que no se trata de eso. Ah, ¿no? No se trata de eso. Ya pues sé que también, parece eso. que... Parece, Caso Miguel. parece que te duele cuando digo cosas. ¿verdad? A mí, no, pero me interrumpes tú, que Eso no, perdón. pasa nada. No digo más nada, no digo más nada. Que conté que yo no te lo he dicho nada de eso. Sí, yo lo primero que decía Francis, creo que es lo fundamental que debe de transmitirse a la gente. La mayoría de la gente que dedica un tiempo de su vida a lo público, es decir, a los intereses de la mayoría de la gente, es gente loable. Y a la gente que deberíamos de cuidar y no de tachar siempre. Y dicho esto, en las organizaciones grandes, sean partidos o sean instituciones como la Guardia Civil, porque hay que ver la que hemos liado con este, pero resulta que el que está en la cárcel es un guardia civil y a nadie se le ocurre poner verde a la Guardia Civil, ¿verdad que no? Porque también en la Guardia Civil hay gente pues que hace estas cosas. Lo que decíamos, calabaza negro hay en muchos sitios. Como lo hay entre los curas, como lo hay en la iglesia, ¿verdad? No todos los curas son pederastas, ¿verdad? No. Los curas, los maestros, los periodistas, los médicos, en todos lados. Claro, eso es lo que tenemos que entender. Lo que sí es verdad es que una organización, lo que se debe de medir es, pues, cómo toma cuando le aparece un caso de esto. Y yo creo que es ejemplar como se ha tomado aquí. Ejemplar. ¿Cuánto tiempo ha tardado estar fuera ese señor del PSOE? Ese señor fuera del Parlamento. ¿Cuánto tiempo ha tardado? Eso le pediría yo a otros partidos. Pues, por ejemplo, cuando se dice que el marido de una o el hijo de su marido, pues están con drogas, no sé qué y no sé cuánto. Y sin embargo siguen siendo senadoras y candidatas a la alcaldía. Ahí no se ha tomado ninguna determinación. Hacer lo que yo no hago, eso es lo que se pide. Hacer lo que yo no hago. Todos acordamos todavía de resiste, aguanta, que decía Rajoy, aguanta fulano, aguanta. No, las medidas que debemos de tomar ciertamente dentro de las universidades políticas, desde luego lo primero es, lo primero que tenemos que ver es mirar un poco quién llega a ser candidato en cada sitio. Es verdad que todos, como tú decías, que no ponías la mano en el fuego ni por ti mismo, todos podemos estar mañana tentados, tentados. Para eso hay que dos cosas. Una, hombre, no es lo mismo ahí quien ya entra tentado va a la política tentado y el que lo busca, Y luego, por supuesto, las leyes tienen que hacer leyes que impiden y dificulten. Aquí, por ejemplo, el que lleva, no hay un registro claro en el Parlamento de a quién llevan al Parlamento cada parlamentario. Me parece que hoy se ha aprobado ponerlo. Oiga usted, es que cada uno que entra aquí tiene que saber para qué entra aquí. Y eso tenía que estar ya, antes, hace ya tiempo. La agenda de cada diputado, eso tiene que ser público. Tiene que saberse, como lo debe ser el de un alcalde. ¿Cuál es su agenda? Impedir eso, porque todo lo arreglamos que el que luego lo pillemos, que tenga muchos años de cárcel. Pues parece que lo que hay que hacer es, parece ser que en Estados Unidos sigue existiendo la pena de muerte en muchos estados y sin embargo son los países donde más asesinatos y homicidios hay. Quiere decir que parece ser que la pena no es la que disminuye el delito. Lo que disminuye el delito son otras leyes y controles. Controles que hay que poner, de tal manera que uno no puede hacer. Es verdad que eso es la administración, los que hemos estado en la administración sabemos que eso muchas veces nos dificulta mucho la marcha. Que vamos a hacer una obra y tardamos 10 veces más que si la decidiéramos de la noche a la mañana porque hay que pasar una serie de controles. Bueno, pues vivimos en un mundo donde es necesario que esos controles estén ahí, que no se muevan ahí. Y desde luego, cada vez que aparezca hay que ser ejemplares con la medida. Las organizaciones tienen que ser ejemplares. Y yo no entiendo que todo el mundo sea igual de ejemplar tampoco. Francis. ¿Qué puedo decirte?
Estoy de acuerdo con Enrique en que tenemos que esperar que actúe la justicia porque, como bien has dicho, acaba Obviamente. de saltar. De hecho, muchas de las noticias que tú nos estás dando y muchos de los comentarios yo tampoco los conocía. Pues van saliendo a mediodía, por la tarde, a primera hora. Por supuesto, trabajar la prevención. Lo que pasa es que sacar ahora el delito de malversación, cuando lo que se ha hecho con el delito dentro de mis cortas entendederas en este tema es equipararlo a cómo está ese delito en Europa y cómo hacerlo. Es lo que se ha hecho. Evidentemente, este caso de corrupción, como bien ha dicho Juan, en la función pública, para hacer cualquier cosa en un ayuntamiento hay cantidad de controles, una cantidad de controles que ya llega casi a un tema de burocracia y a veces hasta innecesario. De hecho, por lo que yo he podido leer, lo poco que he podido leer de este caso, no estaba directamente relacionada con la malversación, sino que recibía mordida al cambio de luego promesas de concesiones, de obras, en base a la capacidad de influencia que tenía. Con lo cual, tampoco era decir vamos a hacer algo expresamente para ti, sino que de lo que va a salir tú tienes reservado quedarte con el... Confía en que yo te voy a procurar. Y a cambio me da dinero, fiestas y este tipo de cosas. Bolígrafo. Entonces, y bolígrafo. Entonces, bueno, para ti. Me da bolígrafo. queda la palabra clave. El tema está ahí. Evidentemente hay medidas de prevención. De hecho, tú mismo lo has comentado, que en los últimos años estaban saliendo muy poquitos casos de corrupción y todas estas cosas, entre otras cosas por esa medida de prevención que se tomaron. Pero por muchas medidas de prevención claro, es absolutamente imposible controlar a todo el mundo. Y estoy de acuerdo con Juan, no siempre las medidas coercitivas y represivas a posteriori sirven, sino que tenemos que hacer las medidas preventivas y aumentarlas. Más controles, más controles. No sé, yo que he sido candidato al Parlamento andaluz y que ahora estoy en el ayuntamiento de mi pueblo, lo que yo tengo está publicado en Boja. Y lo que yo gano está publicado en el boletín oficial de la provincia. No hay ningún problema, que lo sepa. Lo sabe todo el mundo. Y fui candidato en 2018 y fui candidato en 2022 y sigo teniendo lo mismo. Entonces, eso se ve, pero alguien tendrá que ver si una persona no tiene lo mismo. Y esa evolución que ha tenido no es comparable a lo que ha ganado, ¿no? Quiero decir, yo tengo un coche utilitario normalito, como todo el mundo, y de pronto entro en el ayuntamiento y el año que viene tengo un Ferrari. De un casoplón. Un casoplón o 50.000 euros. Y no tengo una hipoteca para pagar ese casoplón. Entonces, eso alguien tendrá que verlo, ¿no? Y alguien tendrá que comprobarlo. Y hay una serie de instituciones, Tribunal de Cuentas y todo eso. Complicado, sí, pero por eso estas tramas son tan tremendamente complejas, ¿no? Porque tienen que eliminar todos esos controles previos y toda esa prevención que hay, tienen que superarla para poder hacerlo. Pero que son gente indeseable, que lo único que consiguen es que los ciudadanos y las ciudadanas, que al fin y al cabo es lo que importa, se alejen de la gente que estamos tratando de representarlos para hacer lo mejor posible para mejorar sus vidas. Y ahí incluyo a todo el mundo. Y eso consigue que la gente, perdonad la expresión, esta gentuza, sean del color que sea, consigue que las personas, mi vecino, se aleje de mí. Porque como yo estoy ahora siendo político, es que sois todos iguales. Hay que romper, en este punto tenemos que romper, Francis, una lanza, porque hay infinidad de concejales y concejalas que trabajan por sus pueblos, por sus ciudades, y que no cobran nada, que ponen su tiempo, que se quitan de ellos, de sus familias, lo ponen al servicio de la ciudadanía y no cobran nada. Esa lanza hay que romperla porque, bueno, pues los concejales y concejalas, que son los que más cercanas tenemos políticamente hablando, pues son, además precisamente son donde menos casos suelen darse, precisamente. Pedro. Creo que realmente este caso puntual no es un caso puntual. En los 40 y tantos años de democracia tras la dictadura es algo que se viene repitiendo en muchas ocasiones en esta España del sur, donde la corrupción campa a su ancha en muchas ocasiones en partidos políticos históricos y donde la democracia necesita una regeneración y, por supuesto, medidas... ¿Te parece a ti que está peor la España del sur que la del norte?
Yo creo que sí, Galicia, evidentemente la estadística, Galicia, por Cataluña, ejemplo, Castilla y León, pues a nivel de Europa, por ejemplo, las cárceles en Holanda están prácticamente cerradas o No, cerrándose. España, decía la A España nivel de del sur. España también hay una diferencia entre la España del sur y del norte y del este y del oeste. Incluso entre una España, por ejemplo, ya a otro nivel, como puede ser la del País Vasco, donde ha recibido siempre un apoyo de los gobiernos centrales de una u otra opción y donde, por ejemplo, a nivel sanitario, que lo vamos a hablar, por ejemplo, aquí yo me acuerdo... No, yo sí no para dar tiempo. Bueno, pues hace 20 años años, de casualidad me encontré a una pareja que venían de vacaciones en Semana Santa a Úbeda, se puso enferma la novia o mujer y llegó a urgencia donde yo me encontraba en una situación con un familiar y se pusieron la mano a la cabeza. Y nosotros normalizábamos, porque la sanidad allí tenía una garantía, una forma diferente de actuar, una urgencia de forma diferente. Eso habla de recursos. ¿Qué ocurre con los políticos en España? ¿Por qué hay una imagen mala de los políticos? ¿Porque los ciudadanos de a pie se la hemos cargado? No, a veces se ha ganado pulso. Y aquí hay que tener en cuenta que mientras la gente trabaja y trabaja por un sueldo, otros tienen unos despachos donde muy fácilmente cogen el dinero que no es suyo, que es el dinero público. Entonces, hay que condenarlo, hay que prevenirlo y la ley tiene que actuar. Y lo que no podemos hacer y no pueden hacer los políticos es leyes a su medida para esas condenas o esa malversación o mal uso de los fondos públicos encima se reduzcan por que lo he cogido para tomarme una copa o ha sido para que llevármelo al jardín de mi casa. Seamos serios. Quitemos esta lastra de la corrupción y yo le pido a los votantes que sean conscientes, porque luego suceden cosas que realmente a veces podremos evitar incluso los propios votantes. Perfecto, Pedro. Enrique. Sí, es casi en el mismo sentido. A ver, es que es muy difícil creer a un partido o a alguien cuando te dice queremos luchar contra la corrupción y te rebaja esos estándares, ¿no? Baja las penas de la malversación de caudales públicos. Eso es muy complicado de entender. Y luego decías tú antes, hablaba de que el PSOE ha actuado muy bien porque lo ha echado inmediatamente. Yo es que iría un poco más lejos. Si de verdad existen más, y lo sabe el PSOE, no basta. Eso lo dices tú, eso no lo ha dicho nadie nada más que tú. Pero lo estoy diciendo en condicional. Esto es lo que están diciendo las radios. Están diciendo ahora hablaré yo en condicional también. Vale, que están diciéndolo las radios y es lo que yo estoy escuchando, ¿no? Entonces, no sé si mienten. O a lo mejor la radio que tú escuchas es que dicen lo contrario. La radio que yo he escuchado dice que también déjame terminar, el presidente de los partidos populares de Canarias. Pero déjame terminar. Sí. Te pido por favor que me dejes terminar porque es que es fácil perder el hilo. Y insisto, es muy común cuando hablas con personas del Partido Socialista que interrumpan cuando no quieren escuchar lo que otro les dice. Pero yo te lo pido por favor, que en este caso me permitas decir lo que quieras. A mí me puedes tú interrumpir. Yo te doy permiso. Yo no suelo perder el hilo. No voy a hacerlo, ¿vale? Pues, o a lo mejor. Vamos a dejarlo que termine. Enrique. Pero vale, es que no he venido a polémica, simplemente a decir lo que considero. Pero insisto en que es muy difícil que un partido socialista diga hemos actuado muy bien porque hemos hecho a esta persona cuando parece ser que hay más y los conocen, según dicen algunas radios. Pues que lo denuncien, que se vayan al juzgado y que lo denuncien. Lo he vuelto a decir anteriormente. Pero es que además es muy curioso que se diga luchamos contra la corrupción cuando, por ejemplo, no se dan las explicaciones pertinentes sobre el caso Azud. O una cosa muchísimo más grave todavía, por lo menos para mí es muchísimo más grave, y es que el Partido Socialista ha estado especulando con indultar a personas condenadas por el caso más importante de corrupción de la historia de España. Especulando con indultar. Es decir, personas que están condenadas y que dicen que son culpables de un delito de corrupción, se especula con indultarlos, con que no cumplan penas. Bien, en el momento en que eso se hace desde un partido de gobierno, la credibilidad de la lucha contra la corrupción de ese partido, desde mi punto de vista, queda por los suelos. Porque no vale esto, hombre, es que aquí la han pillado con las manos en la masa, es que hay fotografías, es que son muchas cosas, como ya hubo en Andalucía también. Que el ordenador que rompieron, ¿te acuerdas del ordenador a martillazo? Que lo sabemos todos, que en Andalucía ya estamos acostumbrados a que el PSOE tenga, o personas del PSOE tengan este tipo de fiestas y se hagan públicas fotografías. Lo hemos visto en más de una ocasión. Pero dicho eso, que no se puede decir yo lucho contra la corrupción cuando se rebaja la pena por la malversación, cuando se quiere indultar a personas condenadas
por delitos de corrupción. ¿Dónde están los indultos? Pero ¿cuánta gente bueno, indultó por corrupción? Te va a tocar enseguida. termino. No sé lo que conoces de indultos. Créeme que yo algo sé. Pero dicho lo anterior, que es muy difícil vender eso. Y dicho todo lo que he dicho, insisto, que el Partido Socialista no es en ningún caso modelo de lucha anticorrupción, en ningún caso. He puesto 2 ejemplos, podríamos citar 1000. Sí, y por supuesto en todos los partidos cuando hay mucha gente que garbanzos negros. Pero es que cuando se habla en particular de el caso del OER, de especular con esos indultos, ahí no se está hablando de personas en particular, ¿eh? Ahí hay un partido el que está cubriendo a los sur. Y eso es muy, muy grave. Sí. Muy grave. Sí. Juan, vamos a hacer ese tema. Por favor. Si es lo de Tomás, yo te saco todos los ministros del Partido Popular que están por corrupción en la cárcel y lo han sacado porque tiene una enfermedad. Y llevas 4 o 5 años. Si quieres, sí. ¿Cómo que no? Es que eso es mentira. El único partido que hay aquí en este país condenado por corrupción es el Partido Popular. El único condenado es el Partido Popular, que hizo una sede con corrupción. Que iba a vender Casado. Y ahora ya Feijóo no vende, pero que iba a vender Casado. ¿Estoy equivocándome? No. O sea que dar lecciones ninguna. Y claro que tenemos un pasado del que tenemos que hacer meas culpas. Es decir, esto no tenía que haber ocurrido. Pero ahora estamos hablando de un caso de ahora. Y ahora estoy hablando de un caso yo de ahora mismo. La alcaldesa de Marbella. ¿Qué habéis hecho vosotros? Y ese es de ahora, de antes de ayer, de hoy. Y esperemos que si existe lo que he leído también en el periódico yo hoy, de que el presidente de los partidos populares de Canarias, el mediador, el Tito, ¿cómo? El Tito Berni. El Tito Berni lo está señalando, que te señalo a ti y te enseño. Esperemos que no aparezca ninguna foto con prostitutas. O esperemos que no aparezca en algunas reuniones, porque sí ha reconocido que reunirse con esa reunido. Eso ya lo ha reconocido el presidente del PP. Lo que no sabe es si hay fotos, no hay fotos y saldrán mañana. Claro, si mañana sale con prostituta, bueno, él sí tiene. Este señor sabe que su partido, el Partido Socialista, está por ilegalizar la prostitución. Pero el otro no. El otro sabe que el Partido Popular está por legalizar la prostitución. No está por prohibirla. O sea que el otro puede ir tranquilamente. Y ya te digo, a mí una de las cosas que más me duelen, ciertamente, es que alguien que se llame socialista tenga ese tipo de conducta, que es violar a mujeres pagándoles. Y eso parece... Y luego te voy a decir otra cosa. A nadie se nos ha ocurrido volver con la Guardia Civil. Y el único que hay en la cárcel es un guardia civil. Y nadie está por eso generalizando a ver qué pasa en la Guardia Civil. Y me parece muy bien que la Guardia Civil quiera personarse allí, como acusación. Como el PSOE debe de personarse en la acusación del que ha sido su diputado. Y yo lo que espero que eso lo haga también el Partido Popular. Que no hemos oído de momento nada. Absolutamente nada. Perfecto. Decía que nos hubiera gustado abordar el tema de la sanidad Pues sí. pública, gratuita y de calidad, que es un derecho de los españoles y de las españolas. Se ha puesto en tela de juicio la gestión de la sanidad, vamos a hablar de nuestra comunidad autónoma, se ha puesto en tela de juicio la gestión de la sanidad de carácter público en esta comunidad autónoma por las múltiples llamadas que se van incrementando, que recibimos continuamente de empresas que quieren vender los seguros privados, que quieren venderlo, bueno, pues por las derivaciones, que en otro caso cuando se cumple el plazo y no se puede, porque faltan especialistas, porque faltan médicos, en definitiva, hay que hacer a la privada, y por la mucha publicidad que se está incrementando también de empresas de carácter privado que ofrecen sus seguros. Se ha puesto en tela de juicio y me gustaría que fuera un tema que abordáramos desde todos los puntos de vista y que cada uno nos diera su punto de vista, porque en definitiva la realidad es que faltan médicos. De eso tenemos un médico aquí que nos acompaña, igual que tenemos un abogado y tenemos también una persona dedicada, jubilado, el médico en definitiva. Yo creo que uno es médico igual que abogado, o como profesor,
o como en este caso te dedicas también a la justicia hasta el final. Y a la La sanidad. sanidad, soy La administrador. A la sanidad también, La pues sanidad, perfecto. la sanidad. Licenciado en Ciencia del Trabajo, pero trabajo de administrativo. Perfecto, pues yo creo que al final uno lo acaba haciendo. Me gustaría que abordáramos este tema y que viéramos los diferentes puntos de vista de los partidos políticos. Tendrá que ser en otra ocasión porque ya decimos la actualidad manda y vamos a tener tiempo de abordar la sanidad. El caso mediador era caso de ayer y de hoy. La información además va saliendo y el tema de la corrupción es algo que nos importa, que nos interesa muchísimo a todas las personas que nos están viendo. Por supuesto, la sanidad nos afecta a todos y a todas. Y es un tema fundamental. Nuestros compañeros que nos acompañan hoy, estoy segura de que lo ven como nosotros y como todos ustedes. Así que lo abordaremos sin duda. Nos quedamos sin tiempo. Despedimos y agradecemos muchísimo en primer lugar a Enrique, que nos acompaña por primera vez en este programa. Gracias, Enrique. Buena vuelta a Linares. Gracias a vosotros y de verdad ha sido un placer. De hecho, está bien que también, cada uno Yo soy demos de nuestra Linares, opinión. que yo soy de que Linares. cada uno demos nuestra. Me interrumpe hasta ahora. Bueno, pero para adherirse a tu ciudad. Hasta para dar la Para adherirse gracia. a tu ciudad. No, pero que en serio que ha sido un placer estar aquí y compartir con toda la mesa, porque está bien siempre escuchar lo que dicen los demás. Pues claro que sí, siempre de todo se aprende, Pedro. Sí, muchas gracias por invitarme y creo que ha sido un debate que pueda interesar a los que están detrás de las cámaras, que en definitiva es para aclarar y que se informe y pasen un rato de información. Y que sobre todo conozcan lo que piensan los políticos, porque estamos hartos de escuchar a diputados, presidentes, presidentas, la gente con la que convivimos diariamente y con la que nos cruzamos. A mí me gusta que bueno, pues la gente sepa también lo que piensan los políticos que nos representan más cercanos. Juan, gracias. Bueno, gracias a ti. Yo nada más que decir, yo ya no estoy en ningún ayuntamiento, pero quiero que la gente sepa que estos compañeros que están aquí, los tres sentados, están haciendo de su vida parte de la defensa de ellos y que no es fácil hacer eso. ¿Qué va? Es muy complicado, tú lo sabes por experiencia, porque la has vivido. Por cierto, con vuestro permiso, me vaya a permitir antes de despedir a Francis que diga, porque es que nos ha dado esta invitación y entonces que Juan, en el marco de la celebración del Día Internacional de Mujer, que es el próximo 8 de marzo, por cierto, invitamos a los partidos políticos a que nos manden mujeres. Vamos a celebrar el debate el día 8 de marzo, va a ser monográfico sobre el tema del Día Internacional de la Mujer. Invitamos a los partidos políticos a que se animen y nos manden mujeres para ese día. Bueno, pues el día 3 de marzo, Juan Clemente, junto a otro compañero, médico especialista en psiquiatría y psicoterapia, domingo día van a realizar una charla coloquio en el Palacio Don Luis de la Cueva, el día 3 de marzo a las 10 de la mañana en Úbeda. Seguro que va a ser interesante. Ya saben que Juan Clemente es médico y además de ser médico de medicina familiar, también tiene un máster en educación sexual por la Universidad de Almería. Así que, bueno, pues ya lo saben, queríamos trasladarlo porque nos ha traído amablemente a todos y a toda esta invitación y queríamos hacerles partícipes de ella. Francis, muchísimas gracias por acompañarnos y yo me imagino que Juan ya te habrá dicho también que estás invitado a esta charla de salud mental y mujer. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y a los compañeros por este debate y esperemos que sea del agrado de los telespectadores. Perfecto, pues ya lo saben, nos vamos a ver la próxima semana. Nos quedan muchos temas que tratar, muchos monográficos que abordar y muchos debates que afrontar también de cara a las municipales, en los pueblos y en las ciudades de nuestra comarca. Así que en ello estamos. Les esperamos la próxima semana, ya lo saben. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.